Hace muchos años, mi familia y yo fuimos a visitar a nuestra familia que vive en Canadá. Y me acuerdo que un día fuimos a una premiación de mis tíos que estaban en una organización. Entonces estaban teniendo un evento para premiar y no sé qué. Y había un montón de gente. Entonces me acuerdo que había un auditorio bien grande y era un centro de eventos. Entonces había muchas puertas, muchos pasillos y todo. Entonces todos mis primos y todos estábamos ahí. Pero me acuerdo que ya estaba terminando el evento y mis primos se habían ido, pero yo me quería ir a despedir. Entonces yo me fui corriendo a ir a buscarlos porque según yo sabía dónde estaba la salida, claro, ¿verdad? Entonces fui y busqué por los pasillos y por la entrada y por todo lado. Vi que había un elevador, entonces me metí al elevador y empecé a apretar los números a ver si encontraba algo. Yo tenía como 7 años, entonces yo no sé qué estaba pensando honestamente, pero bueno. Entonces voy yo buscando por todo lado y por fin me doy cuenta como estoy perdido. O sea, no voy a encontrar a mis primos, no voy a encontrar a nadie en este momento. Y había un montón de gente, pero conforme iba pasando el tiempo ya estaba terminando el evento, entonces había menos y menos gente en los pasillos y toda la cosa. Entonces empecé a sentir algo en mi corazón que no había sentido en mi vida. Y era temor y angustia. Y esto es como los primeros momentos de mi vida que yo me acuerdo, por lo menos, de que yo en serio sentí un temor fuerte. Estaba en un país que no era el mío, ¿verdad? Yo he vivido en Costa Rica toda mi vida. Y estaba en un evento un montón de personas, pues, eran cientos de personas. Y ya había terminado, la gente se estaba yendo y yo estaba perdido. Entonces mi mente estaba corriendo, ¿verdad? ¿Me va a dejar mi familia? ¿O se va a perder? ¿O qué va a pasar? ¿O alguien me va a raptar o algo? O sea, de todo empezó a entrar a mi mente. Entonces, la manera que yo puedo describir ese temor y esa angustia es como un frío que me cae encima. Es un peso frío que uno siente que se le congela todo por dentro y uno no puede pensar bien, uno no puede hacer nada ¿verdad? Empieza a respirar más rápidamente y, ¿verdad? Todo empieza a nublarse. Y ese fue lo que empecé a sentir. Ahora después, ¿verdad? Empecé a buscar por todo lado, empecé a correr por todo lado y en fin, por fin encontré a mi familia después de un buen rato, pero sí los encontré. Entonces ellos ni sabían que me había perdido, ¿verdad? Por toda la gente, por toda la cosa que estaba pasando. Pero entonces yo por fin, ¿verdad? Pude descansar. Pero entonces este sentimiento, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos sentido antes. Y estoy diciendo esta historia porque recientemente he empezado a tener esos sentimientos. Y me estaba acordando de esa historia porque fue uno de los primeros momentos que sentí ese sentimiento. Y especialmente con este tema de la guerra en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Hay mucha cosa, ¿verdad? Que está pasando, hay muchas opiniones, ¿verdad? Hay muchos comentarios y no voy a hacer ningún comentario político, no voy a ni hablar de la guerra y nada de esto. Lo que yo quiero hablar hoy es sobre la angustia y el temor. Y todos tenemos alguna historia, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Perderse en el supermercado y uno ahí buscando su mamá, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Todos tenemos una historia de angustia. Pero hoy en día hay una angustia, ¿verdad? Lo hemos visto con el COVID, lo hemos visto con ¿verdad? Estas guerras y diferentes cosas. Hay angustia y temor. ¿Y qué debemos hacer al respecto, verdad? ¿A qué nos llama Dios a hacer? Y estuve pensando y me estaba leyendo el Juan capítulo 14, el capítulo 14 del libro de Juan. Y ahí en el versículo 1, Jesús nos dice, que no se angustie su corazón. ¿Verdad? Y yo como, ay, muy lindo Jesús, ¿verdad? Wow, que no se angustie. ¿Y cómo, verdad? O sea, ¿cómo quiere que lo haga? O sea, solo decirme que no lo haga no lo va a solucionar, ¿verdad? Pero la siguiente frase él dice, ¿verdad? Él dice, que no se angustie su corazón, o que no se turbe su corazón, dicen algunas versiones. Y dice, confíen en Dios y confíen en mí. Ahora, es lo mismo, ¿verdad? Confiar en Dios, confiar en Jesús, porque Jesús es Dios, pero lo que está diciendo es, confíen en su Padre, confíen en Dios el Padre y confíen en mí. Y hay, ¿verdad? Hay una relación muy cercana entre la angustia y el temor y entre la confianza que hay en Dios. Y aquí Jesús lo está diciendo. Y en ese momento, en capítulo 14, Jesús está preparando a sus discípulos para uno de los momentos más difíciles de su vida. Y definitivamente el momento más difícil hasta ese punto de sus vidas. Y fue la crucifixión de Jesús, ¿verdad? El capítulo 14 de Juan
fue el día antes de que Jesús lo crucificaron. Entonces iba a venir un tiempo de cambio y Jesús los estaba preparando para ese día, pero no solo para ese día, sino para los años y meses que después de lo que iba a estar pasando y todo el cambio y todo eso. Entonces Jesús está preparando a sus discípulos para el momento más difícil y les dice: confíen en mí. ¿Y cómo hacemos eso, verdad? Yo me digo, ¿cómo voy a confiar si tengo todas estas realidades, verdad? Todas estas situaciones que son muy reales, que pueden traer ansiedad y temor y todo esto. Y eso me trae a un versículo que está en Salmos. En Salmo capítulo 9, el versículo 9 dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces vemos que Dios está diciendo aquí mismo: yo soy su refugio y yo soy su baluarte o su torre fuerte. Entonces Dios está diciendo: yo soy el lugar donde tú te escondes, y yo soy el lugar donde tú recibes fuerza, donde recibes confianza y fortaleza. Entonces, una vez más, en Juan 14, Dios nos dice: hey, confíen en mí. Y aquí nos está diciendo: ¿saben quién soy yo? Yo soy una torre fuerte, y soy un refugio y soy una torre fuerte. Pero la frase que quiero ¿verdad?, resaltar es en el versículo 10, que dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Entonces Jesús dice: confíen en mí. Y después aquí está diciendo cómo debemos confiar. O sea, ¿quiénes son los que confían? Los que conocen el nombre de Dios. Así que lo que les quiero decir hoy, y lo que yo he tenido que hacer en mi propia vida, es: Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Verdad? Conocer el nombre de alguien no es solo como: sí, se llama Jesús, sí, él se llama Vicente, sí, muy bien. ¿Verdad? Es el conocer el nombre de alguien, es conocer su carácter, su personalidad, qué es lo que ocurre en su corazón, qué siente, cuáles son sus deseos, sus pasiones, qué es lo que está pasando en su vida. Eso es conocer al nombre de una persona. Entonces Dios está diciendo: si tú me conoces, confiarás en mí. Y si confías en mí, tu corazón no tendrá angustia o no estará angustiado. Entonces quiero animarlos y animarme a mí mismo, que es tiempo que volvamos a Dios. Y yo lo digo de mi propia experiencia, de mi propia vida, de que hay veces que vivimos como ¿verdad? Solo como mandándole besitos a la larga, como: bueno, Dios, te quiero, nos vemos después. Y ¿verdad? Y estamos con nuestra vida, haciendo las cositas que queremos hacer, pero se nos olvida que tenemos a un Padre que nos ama, se nos olvida que tenemos a un refugio, a una fortaleza, a una persona que nos ama. Y es importante, ¿verdad?, saber que nos ama y todo esto, pero también debemos saber que literalmente o sea, Dios es nuestra fortaleza y el lugar donde tenemos vida. O sea, sin Él estaríamos muertos. Entonces quiero animarnos a que es tiempo de volver. Es tiempo de ir al lugar íntimo con Dios, volver al lugar secreto, aunque sea aburrido los primeros minutos, aunque sea difícil volver al lugar del silencio, volver a la palabra. Es tiempo de conocerlo, porque en estos tiempos de angustia y temor no podemos dejar que la angustia nos domine, porque Dios no nos hizo para que el miedo nos dominara, sino que nosotros somos hijos de Dios y caminamos en confianza y caminamos en Él, en la confianza que Él nos da, confiando en su nombre porque lo conocemos. Y así que quiero terminar con Salmo 46, que dice, en versículo 1 y 2, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Entonces, al conocerlo a Él, por eso no tendremos temor. Así que hay que volver. Él nos está llamando a volver a su corazón y a volver a sus brazos. Dios, gracias por llamarnos cerca. Gracias porque tú nos prometes paz. Tú nos has dado la palabra de que estarás con nosotros,
de que nos vas a guiar, de que nos vas a fortalecer y de que serás nuestro refugio. Así que ayúdanos en estos tiempos de temor y de angustia a encontrar paz en ti, a encontrar paz en tus brazos y en tu corazón. Te amamos. En nombre de Jesús. Amén.